Me fue muy difícil escoger el título porque las complejidades económicas son mayores, no porque no sea pertinente, pero lo que tienen por delante es un reto enorme y el hecho de abrir y dejar en bandeja a quienes me seguirán en el uso de la palabra son los que tienen realmente el desafío de ver qué es lo que se puede hacer con la realidad que hemos vivido. Yo he querido concentrar la atención y no desperdiciar la oportunidad en recorrer con ustedes el enfoque de políticas públicas que a nuestro juicio sirvió en bandeja la realidad que estamos viviendo y es la lección no solo para no repetir, sino el remanso aparente al que se ha llegado y del cual ahora hay que volver a trabajar. Entonces voy a hacer un recorrido lo más rápido posible, enfatizando en esa combinación no muy conveniente entre ideología, rentismo y un resultado que es la forma elegante que encontré es de la sobreregulación en la gestión de política económica. Nosotros hemos tenido a lo largo de estos años un Estado excesivamente regulador, no es solo regulador a secas, es intrusivo. Es accionista, es productor, es intervencionista, es importador, es subsidiador, es guía y se excede y se ha excedido en esa gestión regulatoria de una manera además poco transparente, poco coherente, no siempre de manera legal y quisiera solamente repasar los espacios de acción de esas políticas públicas de la manera más rápida posible. En primer lugar, el control de cambios es el primer espacio y se ha manifestado a través del racionamiento de divisas, el establecimiento de precios del tipo de cambio artificialmente bajos como instrumento de política antiinflacionaria, tipos de cambios divergentes y una sobrevaluación de la moneda que ya era estructural y es cultural, exacerbada en estos tiempos. Del lado derecho están las consecuencias inmediatas que se gestan cuando instrumentos y orientaciones de política económica de este tipo perduran en el tiempo, es una alta discrecionalidad en ese racionamiento de divisas, ineficacia y distorsión en los precios relativos que se crean en la economía, a conveniencia o a las prioridades y administrado de una manera que ni en las mejores intenciones logra ser eficaz, genera la colusión, la salida de capitales, la sobrefacturación, en pocas palabras, es una de las semillas más importantes de la corrupción. Y en segundo término, la sobrevaluación, que es algo que además todavía estamos viviendo a pesar del aparente levantamiento del control de cambio, produce un abaratamiento de las importaciones que no está sostenido por la productividad y lejos de ello lo que hace es debilitar a la economía, genera la dependencia de las importaciones y por supuesto está muy lejos de incentivar las exportaciones fuera de lo que ya podemos decir se establece en el caso de la industria petrolera, donde hasta nos dimos el lujo de hacerla a ella poco competitiva. El segundo espacio es el de control de precios. Ahí hay controles de precios que siempre hemos tenido en Venezuela, pero culturalmente además estamos propensos y clamamos por controles de precios continuamente y nunca pensábamos que iba a llegar a los puntos de ser tan invasivos, profundos y tan perseguidores de una variable valiosísima a preservar, que es la rentabilidad. La rentabilidad se ha considerado infinita y esos controles de precios han sido extensivos, están en ley, además de lo que se establece para productos específicos. En esas condiciones y de manera prolongada, no estás sino generando los famosos cuellos de botella que se dan cuando esos controles de precios no tienen la agilidad, no tienen correspondencia ninguna con la situación específica de las industrias a las cuales quieren afectar, terminan por afectar esa rentabilidad, la productividad y en definitiva son gestadores de la escasez y de allí, por supuesto, una de las semillas más importantes de la inflación y de las distorsiones que hemos vivido.
Después está la sobreregulación laboral, la función de protección, es decir, el trabajo como la parte débil en el aspecto legal ha sido extremado y de una manera, en mi opinión, poco sincera, porque ha estado acompañada de la destrucción incluso del sindicalismo propiamente dicho, y más bien la estrategia que se extiende también al área educativa, que es la creación de sindicatos paralelos, universidades paralelas, etcétera, etcétera, para ir sustituyendo esos espacios. En determinados momentos eso llegó a ser tan fuente, por supuesto, además no es sostenible. De hecho, no se puede respetar la inamovilidad laboral que ha pasado a ser eterna, y lejos de producirse una protección, lo que yo llamo es que se produce no la protección del más débil, sino la promoción de algo como el manganzoneo desafiante dentro de las propias empresas. Eso ha obviamente afectado la productividad en nuestras empresas, declina la rentabilidad nuevamente y de nuevo también es un elemento que afecta la competitividad de esas empresas. Los subsidios indirectos nos han acompañado toda la vida sin darnos cuenta, no nos damos cuenta ni siquiera que para venir aquí con todo y la crisis automotriz que existe, no hacemos otra cosa que ver vehículos que andan con gasolina gratis. Entonces tenemos y hemos tenido siempre combustible virtualmente gratuito, electricidad virtualmente gratuita, agua virtualmente gratuita, la telefonía también, y todo eso ha sido acompañado además de tipos de cambio sobrevaluados. Y lo que hay en consecuencia es una inviabilidad operativa que nunca pensamos que iba a llegar a estos extremos, porque en nuestra historia de siempre hemos tenido esa propensión reguladora, pero se producen ajustes relativamente oportunos que más o menos dan oxígeno por algún tiempo y quedas estructuralmente sujeta a esos subsidios. En nuestro caso, lo que hemos hecho es exacerbar al extremo de la insostenibilidad. Así que la industria, el parque eléctrico, el parque acuífero, las instalaciones de aguas, las instalaciones de refinación, todas esas cosas que fueron construidas gracias a la enorme renta petrolera que hemos tenido, hoy no existe. Y tampoco existe el petróleo para volverlas a tener en esa forma, en esa magnitud, y nos toca enfrentarlo de otra manera, como verán pronto. Dos cosas importantes: la subordinación del BCB a las políticas públicas. La independencia del BCB no es un capricho, es una cosa fundamental que fue violentada desde los inicios, a pesar de que en la Constitución misma del 99 quedó consagrada como una norma constitucional. Sumamente importante es porque, uno, sirvió para la expropiación de las reservas internacionales del país, cuya custodia, administración bajo criterios internacionales estaba a cargo del Banco Central, y en segundo lugar, porque convirtió al Banco Central de Venezuela en un banco de desarrollo, y esa es la semilla de la inestabilidad. Como ustedes habrán escuchado muchas veces, no sé cuánta gente hay de economía aquí, pero esta no es una presentación para economistas. Lo importante es que se sepa que en la medida en que un banco central crea dinero para financiar la actividad productiva, está artificialmente creando dinero y poniendo combustible monetario que debiera estar viniendo de otras fuentes y no de la creación del Banco Central. Ese es el pecado capital que, cuando se combina con un tejido industrial débil y un sobrecontrol y una vulnerabilidad en las cuentas externas, inmediatamente se manifiesta la hiperinflación, que en Venezuela no se manifestó sino solamente hasta el 2017, que fue precisamente a raíz de un crack petrolero que nos encontró completamente desnudos, inermes frente a ella. Y en segundo lugar, lo que ha acompañado todo este proceso de expropiación, es un término dramático, pero lo que ha habido es una apropiación
sistemática de la renta del país, hasta que el día de hoy nadie, absolutamente nadie sabe ni siquiera cuánto petróleo se está vendiendo, ni cuánto está ingresando, ni dónde se ve, porque ya eso no está reportado donde tiene que estar reportado. Ha habido a lo largo de los años, esto no es reciente, ha sido sistemático, la desaparición de las estadísticas de los balances de los entes públicos, los contratos de adquisición, los contratos de endeudamiento, las asociaciones con empresas y países extranjeros a espaldas de un conocimiento debidamente detallado de toda la población. Eso ha hecho, además de promover, por supuesto, la corrupción, ha distanciado a los mercados financieros internacionales que están muy lejos de acercarse a un lugar que está impregnado por la opacidad. Y consistente con esto, no quiero desperdiciar este gráfico que creo que resume lo que estoy señalando sobre la importancia de la rendición de cuenta y esa unidad del tesoro que fue alterada cuando se sometió y se comenzaron las sucesivas reformas legales de la ley del Banco Central. El propósito claro de apropiación de la renta. Anteriormente Venezuela tenía típicamente en su dependencia de monoproductor y monoexportador prácticamente, el ingreso de las exportaciones iban al Banco Central en su totalidad, salvo un pequeño fondo rotatorio para BDVSA y su operación, digamos, convencional, salvo inversiones grandes. El Banco Central es el administrador de esas reservas y él está a cargo de la venta de las divisas al sector privado y al sector público del país. Todo eso fue alterado con lo que va a aparecer, digo yo, aquí a la derecha, una nueva ingeniería, el ministro Giordani la llamó la nueva ingeniería bolivariana. Esa nueva ingeniería bolivariana que otorgaba discrecionalidad absoluta a la presidencia de la República creó todo un conjunto de fondos fuera del control de la población, del Congreso, es decir, de la población y sus representantes, creó el Fonden, además con figuras no de la estatura de la cantidad de dinero que manejó, creó el Fondo Monetario, el Fondo Independencia, el Fondo Miranda, después vino el Fondo Chino, después vinieron otras formas de asociación. Lo cierto es que el Banco Central de Venezuela no tiene en reserva más que lo que tiene en oro y algo que está líquido, que está en el orden de los 1.500 o 2.000 millones de dólares. Eso es una debilidad fundamental donde ya no podemos hacer nada al respecto, ni siquiera hoy sabemos cómo se están produciendo esos ingresos y Venezuela, con toda la crisis y con todas las sanciones, ha estado exportando a razón de al menos 600.000 barriles por día, que son cobrados, algunos en trueque y otros en efectivo. Las consecuencias de esa sobreregulación, obviamente, todo lo que he citado y sus efectos no hace sino demostrar que son políticas precursoras de una debilidad, son precursoras de la escasez y son fomentadoras de la debilidad fundamental, de la fragilidad que tiene Venezuela, por ejemplo, hoy en el comportamiento de los consumidores, de los agentes económicos, cualesquiera que sea, que no tienen una demanda de dinero sólida. Tú construyes a lo largo de políticas económicas que abusan de la regulación una desconfianza que se hace patente en una caída de la demanda de dinero. Ese es un concepto que es muy importante en economía, que no es otra cosa que el repudio a la propia moneda. Mientras eso suceda, las soluciones, esa es la expresión que recoge precisamente todo el rechazo y la aversión a invertir en el país y a, digamos, convocar al futuro, y esa es la razón por la cual cada bolívar que es creado y que entra en circulación, una proporción importante busca refugio en la moneda. Cuando tú tengas una demanda de dinero sólida, tendrás una población, será porque hay una población compenetrada con esa economía y entonces cada bolívar irá al ahorro o a la inversión y no a refugiarse en otra moneda como ha estado pasando a lo largo de los años. Con ese paseo muy rápido,
lo que quiero es llevarlos al resultado que hemos tenido. El Banco Central nos regaló, gracias a este evento, una actualización de cifras macroeconómicas, y voy a poner un par de retratos no más. Malas políticas, malos resultados. La primera cosa que quiero ver, aunque no son los 50 años que Jaime dijo, pero están allí del 93 al 2018 corrido. Esa es información oficial y es la que acaba el viernes pasado de actualizar el Banco Central de Venezuela. Esta es la estructura del Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, la suma de todo nuestro trabajo, del valor agregado de cada quien, de cada sector, sea comercio, sea lo que fuera. Eso está allí. Y yo quisiera solamente llamar la atención a tres cosas. Uno, la industria manufacturera. Bueno, vayamos a petróleo para despacharlo de una vez, porque cada día nos debe importar menos. El petróleo ha bajado su proporción, está en el orden más o menos de 13%, y es más, es mucho, pero es debido a la caída de la economía no petrolera y en particular la que está destinada o debiera estar destinada a producir y abastecernos, que es la industria manufacturera, y esa parte verde que es la agrícola. Fíjense que en el 93 esos dos sectores de abajo, manufactura y agricultura, representaban el 26% del Producto Interno Bruto del país, y hoy, en la línea amarilla de abajo, termina en un nivel que es de 14%. Si tomamos el primer trimestre que acaban de reportar del 2019, la industria manufacturera, que era el 20%, es al primer trimestre del 2019 el 5% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que ven más grande y de qué color? Los servicios del gobierno. Entonces hay una hipertrofia en los servicios del gobierno que de paso además tiene una hipertrofia también y una incapacidad para sostener su salario, razón por la cual se entiende que haya buscado posponerlo hasta fin de año. Segunda, resumen muy rápido, ese debilitamiento de tejido económico, como les decía antes, no es el mejor terreno para recibir un shock petrolero a un país dependiente y tan frágil, y obviamente si tienes, además, has dilapidado los recursos externos, ya tus exportaciones petroleras no tienen la fortaleza que tienen y has promovido esta conducta económica, no puede sino ocurrir inevitablemente un financiamiento monetario de la gestión del gobierno, la gestión fiscal, y esa es la invitación a la hiperinflación, que no la vimos antes, como decía, porque el petróleo nos permitía cubrir todo con importaciones a costa del debilitamiento de nuestra economía no petrolera. Así es que vivimos la hiperinflación que se hizo patente en noviembre del 2017. Ahora el gobierno ha aceptado que lo monetario tiene influencia y casi que ahora nos toca decir que ojalá no lo hubiera hecho porque ha destruido dos cosas. Exacerbó a tal punto su política contractiva monetaria a través de ese encaje legal que han estado ustedes escuchando, y tiene en el bolsillo guardado, retenido, una intensificación de esa política, y el año 2019, y creo que eso es lo que voy a mostrar en la siguiente lámina, exacto, solo por el título pasó la lámina, este es el año en el que el crédito bancario se destruye, y eso a los fines del financiamiento es fundamental, no solo de la economía, por supuesto estamos hablando de lo que significa para la educación. La segunda gama de resultados aquí no se ve, lamentablemente, pero todos esos números, no quiero recorrerlos, son rojos, salvo los pocos que ustedes ven verdes. Solo para ilustrarles que en el último sexenio, que son las 6 primeras columnas, solamente en la primera columna y en algunos sectores de la segunda, es decir, al 2014, había sectores de la economía que presentaban crecimiento de la actividad económica. De ahí en adelante han caído a más de 2 dígitos y a la desconcertante y dramática gravedad que muestra además no solo el resultado anual del 2018,
sino que cuando vamos a los trimestres pueden ustedes ver caídas de la industria manufacturera en el primer trimestre de 56%, precedida de 46, 51, 31. El sector financiero, 56%, hacia atrás 42, 52, 35, 53. El sector comercio, cayendo casi 40%. La construcción en el gráfico anterior es menos del 1%, es el 0,3% del Producto Interno Bruto. Esa es la construcción que parece que está haciendo muchas casas de emisión vivienda, no sé cómo, pero en eso está. Y con este paseo rápido llego, por supuesto, a mostrar un desafío que es no quedarse donde estamos. Venezuela tiene una oportunidad, no sabemos, es sumamente compleja de pasar, pero vamos a crecer. El tipo, la velocidad y la forma de ese crecimiento dependerá del gobierno que le toque conducirlo, pero no solo a ese gobierno. Yo lo que quería con estas cifras, dejarles allí, es mostrarles que en el supuesto de que hubiera un cambio de gobierno con unas elecciones a finales del año que viene, es que vamos a estar, perdón, eso era con ellos, a finales del año que viene, es que vamos entonces a pensar en comenzar a actuar, mientras vamos a tener que adaptarnos a la forma de política económica a la cual también se está adaptando el actual gobierno. Entonces sí va a venir más crecimiento, no va a venir de inmediato, primero por la magnitud del deterioro que hemos tenido, y ahora sí la siguiente, por favor. Quería mostrarles esta del petróleo. Esas dos líneas que ustedes ven allí es el volumen de producción y exportación de petróleo desde el 2016 hasta este pronóstico que hemos hecho, muy audaz por supuesto, hasta el 2022. Solo quería hacerles notar, uno, esos dos jaloncitos hacia abajo que ven en el 2019 son los efectos de los apagones sobre la industria petrolera, y eso no ha producido el rebote necesario todavía. Los apagones de marzo solamente fueron recuperados en aproximadamente un 30%. Y el segundo propósito de ese gráfico es decirle que cuando tú comiences a invertir seria y decididamente en la industria petrolera, tienes que todavía, en el mejor de los casos, esperar unos 6 meses para que esa curva comience a levantarse. Entonces, el título dice, el petróleo es y será indispensable, pero no es ni será ya suficiente para esa forma de crecimiento que tenemos que tener. Y con eso los quiero dejar con los que sí son indispensables, son los que se ocupan del saber, del educar. Somos todos nosotros y todos tenemos que ser indispensables y creativos. Y ese es el reto que van a tener ustedes y los que me siguen en palabra. Muchísimas gracias.